Dios les bendiga en esta preciosa hora de la noche. Son las 11 de la noche de hoy, viernes 12 de septiembre del 2025. Vamos a orar, vamos a tener un estudio de la palabra, el libro de Esdras, el estudio número 15. Y yo quiero que usted ahí donde está, cierre sus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre, tú que vives y reinas por los siglos, venimos dándote gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de servirte, de adorarte y de glorificarte. Glorifícate en este estudio, Señor, del libro de Esdras. Háblanos a través de tu palabra, que podamos ser transformados, renovados y cambiados. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Sea bendito tu nombre, Dios, por los siglos de los siglos. Así que, mi amado hermano, yo lo invito a que usted pueda unirse conmigo a este estudio de la palabra. Démosle un tiempo al Señor. Démosle un tiempo. Agarremos un lápiz. Agarremos un cuaderno. Y copiemos. Copiemos lo que Dios quiere darnos. Por medio de este estudio de la palabra del Señor. El libro de Esdras. Y vamos a comenzar con esta palabra del Señor. Que esta palabra nos ayuda, nos cambia, nos transforma. Esta palabra nos da un sentido de la vida. ¿Quién fue Esdras? Vamos a comenzar por ahí. ¿Quién fue Esdras? Mire lo que nos dice la palabra. Esdras dice que era un sacerdote y un maestro que conocía muy bien la ley de Dios, que había dado por medio de Moisés. La estudiaba constantemente, la obedecía y la enseñaba a los judíos. Este hombre fue el que Dios usó para poder levantar la adoración del pueblo de Judá que estaba en el exilio. Acuérdense que el pueblo de Judá estaba fuera de su patria. A ellos los llevaron cautivos por 70 años. Estuvieron en cautiverio. Pero el Señor, en su misericordia, usó a este hombre para poder ser el libertador. Dice que Esdras fue descendiente de Aarón, fue sacerdote, escriba, se encargó de la restauración de Judá según la ley de Moisés después del cautiverio en Babilonia. Acuérdense que este pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Las razones ya las vimos en el libro de Crónicas en Reyes. Vimos que ellos levantaron altares a Baal, ellos desobedecieron la palabra y fue el Señor que los llevó cautivos, fue el Señor que los llevó, los sacó de esa tierra por medio del rey Nabucodonosor. Pero pasaron 70 años fuera de Judá, pero regresaron y levantaron el templo nuevamente. Dice aquí que este hombre, Esdras, trabajó en la organización del canon del Antiguo Testamento. También nos dice la palabra que escribió el Salmo 119, con 176 versículos, excepto los 90, el 121, el 122 y 132. Se menciona la palabra de Dios bajo diferentes nombres. También nos dice que Esdras escribió primero y segundo libro de Crónicas. Mira qué importante este hombre, como Dios lo llevó, ¿verdad? A la restauración de este templo, como Dios lo llevó a levantar nuevamente la adoración, donde la palabra se predicara nuevamente, donde se levantó para poder restaurar a un pueblo que ya se estaba olvidando del Señor. Así Dios quiere usarlo a usted y a mí.
Así como Dios usó a Esdras, Dios lo quiere usar a usted y a mí para levantar el altar, levantar ese fuego que muchas veces está apagado, ese fuego que muchas veces está abandonado, ese fuego que muchas veces está apagado. ¿Por qué nos dice la palabra? Su nombre significa Dios es ayuda. Mire, eso es lo que significa Esdras. Dios es ayuda. Estaba entre los cautivos en Babilonia, dice. Y a su petición se le permitió el retorno para visitar Palestina. Había preparado su corazón para escuchar la ley de Jehová y para cumplirla. Y para enseñarla a Israel, sus estatutos y sus decretos. Esto lo podemos ver aquí en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Por decreto el rey Artajerjes se dio autoridad a Esdras para reorganizar sobre la base de la ley de Moisés la comunidad judía retornada a Judea y Jerusalén después del exilio babilónico. Después de esto, las escrituras guardan silencio acerca de Esdras. Josefo dice que murió en Jerusalén a una edad avanzada. Pero mire, lo más importante es cómo Dios está usando a un hombre para poder levantar, para poder restaurar, para poder reconstruir lo que se había perdido, lo que se había destruido. Y Dios nos enseña por medio de su palabra lo que es la restauración de este pueblo. ¿Cuál fue el propósito del libro de Esdras? El libro de Esdras dice que narra el regreso de dos grupos de judíos de Babilonia a Jerusalén, donde reconstruyeron el templo y su comunidad. Al estudiar el libro de Esdras, los alumnos, usted que está al otro lado de esta cámara, aprenderán acerca de cómo el Señor hace posible que su pueblo supere la oposición y cumpla su voluntad. Acuérdese que cuando estaban reconstruyendo hubo una oposición. Siempre el enemigo se opone para que el pueblo de Dios se levante. Siempre el enemigo se opone para que usted pueda restaurar el altar en su corazón. Porque él quiere que usted viva en cautiverio, en pecado, en desobediencia. Satanás quiere que usted y yo vivamos en esa desobediencia a su palabra. Pero Esdras nos enseña que tenemos que restaurar, reconstruir, renovar el altar, volver a esas sendas antiguas. ¿Cuándo y dónde se escribió el libro? Se desconoce cuándo y dónde se escribió el libro de Esdras, pero las estimaciones en cuanto a la fecha en que se escribió el libro dice que generalmente oscilan entre el año 440 al 300 antes de Jesucristo, aunque la mayor parte del libro se escribió en hebreo. Mire, esa es la información que se maneja acerca de este libro, el libro de Esdras. Y algo bien importante quiero que notemos acá. Mire qué importante. El pueblo de Judá estaba en cautiverio, pero Dios viene y despierta el espíritu de Ciro. Mire lo que nos dice aquí. La frase Dios despierta el espíritu de Ciro se refiere a un pasaje bíblico en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, del 22 al 23, donde se narra que Jehová Dios, mire, despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra del Señor y se emitiera un decreto que permitía a los judíos regresar a Babilonia. Mire, ellos estaban en Babilonia. Entonces Dios despierta el espíritu de Ciro para que toda esta gente regrese a Jerusalén a reconstruir el templo de Jerusalén. Este evento marcó el inicio del fin del exilio babilónico del pueblo judío y el comienzo de su restauración. El hecho de que Dios despertara el espíritu de Ciro implicaba que el rey persa emitiera un decreto de liberación, lo que se consideraba un momento crucial en la historia judía y un ejemplo de cómo Dios puede usar líderes para cumplir su propósito. Dios despierta el espíritu de Ciro. Dios quiere despertar el espíritu suyo, el espíritu mío,
el espíritu de cualquier persona para poder restaurar, para poder levantar, para poder seguir pregonando la palabra del Señor. Acuérdese que estar exiliado significa estar apartado, estar alejado de la presencia del Señor. Los judíos, el pueblo de Judá, estaba apartado, estaba alejado. Nosotros muchas veces estamos alejados de la presencia del Señor y Dios tiene que usar a alguien, tiene que despertar el espíritu de alguien para que podamos nosotros entrar y reconstruir. Muchas veces el altar que está en nuestro corazón, que está destruido, muchas veces el templo de nuestra vida está contaminado con el pecado. Entonces, Dios necesita levantar a un Ciro, despertarlo, para que nosotros volvamos en sí y levantarnos con poder y con fuerza. Podemos ver aquí, miren, están reconstruyendo el templo. El pueblo nuevamente está con este ánimo, con esas fuerzas para poder levantar ese lugar de adoración, el lugar donde se lee la palabra, ese lugar donde se exalta el nombre del Dios Todopoderoso. Mire lo que nos dice aquí la palabra. En Esdras capítulo 3 del 1 al 3, inicio de los trabajos del templo. Jesúa o Josué y Zorobabel colocaron el altar sobre su base y comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Dieron dinero a los albañiles y carpinteros y trajeron comida y madera, y en el año segundo de su venida echaron los cimientos del templo. Mire, echaron los cimientos del templo. Qué importante, qué bonito, qué maravilloso lo que Dios hace con su pueblo. El pueblo se alegra, algunos lloran recordando la gloria del primer templo. Acuérdense que el primer templo fue el templo que levantó Salomón. Ese templo que nos habla en Crónicas, donde habitaba la presencia, ese templo fue destruido porque el pueblo hizo lo que no quería Dios que hicieran. Levantaron altares a Baal. Entonces aquí podemos ver cómo el pueblo está reconstruyendo nuevamente el templo de Jehová para que la presencia del Señor pueda habitar. Pero ahora la presencia habita en nuestros corazones, en nuestro templo. Amén. Demos un vistazo de este libro. Mire lo que nos dice este libro. El enfoque que está en color anaranjado nos habla de la restauración del templo y nos habla de la restauración del pueblo. Mire, en la referencia está del 1 al 1, del 3.1, del 7.1, del 9.1 y del 10.44, que ahí termina este libro. La división está de la siguiente manera. Primer retorno en Jerusalén. Hacen la construcción del templo. Mira, aquí está, hacen la construcción del templo. El tema es de Zorobabel. Dice que en el primer retorno llegan 49.897 personas. La ubicación fue Persia de Jerusalén y duraron 22 años, que comenzó en el 538 y terminó en el 516 a.C. La segunda parte dice que es la restauración del pueblo. Está en el 9.1 al 10.44. Primer retorno a Jerusalén, dice. Restauración del pueblo. Bueno, aquí es segundo. Aquí yo me equivoqué. Aquí es segundo retorno a Jerusalén. Y el primero fue por Zorobabel y el segundo fue por Esdras. Mira, el segundo retorno fueron 1.754 personas. La ubicación fue en Persia, Jerusalén. Y esto duró un año. 458 al 457 antes de Cristo. Aquí podemos ver, mi amado, en este vistazo podemos ver cómo está estructurado este libro. El bosquejo del libro de Esdras nos habla de dos partes. Nos habla de dos partes. La primera parte dice, nos habla de la restauración del templo de Dios.
que comienza en el 1:1 y termina en el 6, capítulo 22. Tenemos, parte número 1, el primer regreso de Jerusalén bajo Zorobabel. El inciso A tenemos el decreto de Ciro, el inciso B tenemos los regalos de Israel y Ciro, el inciso C, censo de retorno de personas, el inciso D, la vuelta completa. Y aquí tenemos, miren, los capítulos y los versículos. Número 2, la construcción del templo. Y esto lo podemos encontrar en la construcción de los cimientos del templo. Inciso B, interrupción de la construcción del templo. Inciso C, terminación del templo. Y el inciso D, celebración de la Pascua. Mire, esta es la primera parte. Tenemos una segunda parte que nos dice acá, mire, que está desde 7:1 al 10:44 y nos habla de la reforma del pueblo de Dios. Segunda parte dice, inciso 1, segundo regreso a Jerusalén bajo Esdras. Mire, el decreto de Artajerjes, el censo de los israelitas que regresan, preparación espiritual para el regreso, la devoción está completa. Y aquí tenemos los capítulos y los versículos. Inciso 2, la restauración del pueblo. Mire, tenemos 3 incisos. El inciso A, Israel se casa entre sí. Inciso B, Esdras intercede ante Dios. Y el inciso C, la reforma de Israel. Qué importante, mire qué bonito. Y es aquí, mis amados hermanos, donde vemos lo que habíamos visto anteriormente, los inicios de los trabajos del templo. Podemos ver que también hubo una dificultad. Mire, dificultades para los trabajos, como en todos lados hay dificultades. Los enemigos de Judá y de Benjamín vinieron y se ofrecieron para participar en la obra. Su oferta fue rechazada. Entonces recurrieron a la intimidación. El pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. Mire, llegaron para que no levantaran, para que no reconstruyeran. Y lo atemorizó para que no edificaran. Mire, hubieron sobornos a funcionarios del gobierno persa para frustrar sus propósitos. Lo mismo que pasa hoy en día. Dios quiere, el enemigo, Satanás, quiere frustrar el propósito de Dios en nuestra vida. Él no quiere que nosotros nos levantemos para levantar el altar de adoración en nuestro corazón. Por eso es importante este libro de Esdras. Miren la relación que nos da este libro a nuestra vida. Esta oposición se manifiesta de diversas maneras, incluyendo una carta de denuncia ante la corte que es contestada con una orden de que se suspenda la obra. Esto lo podemos encontrar en Esdras capítulo 4, del 1 al 24. Este es el estudio de Esdras, mi amado hermano. Este es lo que la palabra nos enseña, lo que la palabra nos fortalece, que la palabra nos da vida, la palabra nos da fuerza, la palabra nos da protección. Esdras se levantó y reconstruyó el templo. Esdras le creyó a Dios. Se levantó el templo y adoraron nuevamente al Señor. Yo le quiero decir a usted, levante el altar a Dios, reconstruya su templo. Ese templo dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y empiece a predicar y a levantarse en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga. Recuerde que estamos viendo el libro de Esdras. Mire, es el estudio bíblico número 15. Y este estudio nos lleva, hermano, a vernos cómo estamos nosotros delante del Señor. Padre, te pedimos en esta hora que hables a nuestra vida, que nos perdones, y que este estudio, Señor amado, de este libro nos pueda edificar, nos pueda levantar, nos pueda llevar a ese primer amor, nos pueda llevar a este amor maravilloso que tú eres. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Dios me los bendiga, Dios me los guarde y recuerde, este es el estudio bíblico número 15, libro de Esdras.